Listo, ya. Bueno, ya iniciamos nuestra grabación. Padre, bueno, Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes en tu misericordia de estar aquí reunidos. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanitos que están aquí conectados, de mis hermanitas, de mis hermanitos que están conectados, Señor. Porque quizá muchos han tenido el trajín del día, quizá están cansados, vienen de trabajar, vienen de diferentes oficios, quehaceres en su hogar, todas las cosas que tenemos que hacer durante el día, Señor. Pero por tu misericordia tú nos fortaleces para que estemos aquí, Señor, para que estemos en tu presencia, para que oigamos tu voz. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque no es voz humana lo que queremos oír, sino la voz tuya y sabemos que tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra que es verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, te pedimos por esta clase para que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, revelándonos todas esas cosas grandes y ocultas que están allí en tu palabra, Señor. Que seas redarguyéndonos, Señor, y compungiéndonos, quitando de nosotros todos los cardos y los espinos y los abrojos y cualquier cosa que sea estorbo en nosotros, la altivez, los pensamientos o filosofías o ideas que nosotros podamos tener que sean estorbo para recibir el Evangelio. Quítalo, por favor, de nosotros. Y revélanos todo lo que tú nos quieres enseñar, que lo recibamos, que seamos como esponjas que absorbemos y retengamos lo que hoy tú quieres hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, y que lo podamos poner por obra, Señor. Que podamos confrontarnos con tu palabra, Señor, y que si en nosotros, Padre amado, vemos, Señor, que el Evangelio está haciendo efecto, rendimiento, por favor, llévanos, Señor. Que no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, ni a nuestro pesar, ni a nuestra conveniencia, sino que le hagamos a la manera tuya, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos realmente hacer las cosas a la manera de Dios y que te tomemos muy en serio, Señor. Por favor, Padre Santo, que lo que aprendamos en este día, Señor, haga mella en nosotros, Señor, y que haga parte de la estructura de nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús, para no cimentar nuestra fe en argumentos o en doctrinas de hombres, sino en el poder de Dios, conforme a las escrituras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santísimo, que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, Señor, que podamos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón todo pensamiento o todo argumento, toda altivez o cualquier cosa que muchas veces ocupa el espacio que necesita ocupar tu palabra, Señor. Por favor, saca todas esas cosas para que podamos recibir lo que tú quieres enseñarnos hoy conforme a tu palabra, Padre bendito, y que lo podamos poner por obra, Señor. Que no se quede solamente en el corazón, sino también en que esté en la mente escrita tu palabra y que en el nombre de Jesús podamos vivirla, Señor, que podamos obedecerla porque lo que debemos hacer es oír y hacer. Ambas cosas son muy necesarias, Señor. Que en este día oigamos para que pongamos por obra en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre, así te lo pedimos, Señor. Padre amado, y te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes, porque sabemos que en tu misericordia así también lo haces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir a mi hermanita Julia que me ayudes. Tú sabes que hay algunos que a veces todavía no tienen como la práctica para entrar a la sala. Entonces revisa, porfa, el WhatsApp, cualquier cosa para que me ayudes, porfa, y a guiarlos, como a indicarles cómo hacer cómo entrar. Tienen, de pronto, o sea que tienen inconvenientes con la red, reiniciar los teléfonos, no sé, etcétera, etcétera. Bueno, le doy la bienvenida a todas mis hermanitas que están ya conectadas. Tenemos un grupo de solo mujeres, oigan. No veo ni un hombre. Tenemos al Señor Jesús entre nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase, nuestra primera clase, es el día de hoy. Los que no estuvieron en la primera clase, recuerden que deben ver la grabación, que la grabación ya está en YouTube y que deben verificar, ya ahí está el link en el grupo, verla, por favor. Vean las grabaciones, no lo dejen para después. Esa primera clase es fundamental porque nos da las normas claras, ¿no? Tenemos ahí las normas claras de cómo vamos a desarrollar el grupo, ¿sí? Y recuerden, muy importante, que les dije, quiero verlos, sacar el tiempo. Yo sé que tenemos muchas ocupaciones, yo sé que estas son horas en las que muchas veces se llega de trabajar, que hacer comida, que hay muchas cosas, pero tratemos de organizar el tiempo de modo que podamos llegar
y sentarnos a tomar apuntes, a prestar atención. Porque esa es la manera en la que vamos a poder aprender. Eso es como cuando uno le dice a los muchachos, siéntese y póngale cuidado a la clase, préstele atención al profesor, no se ponga a hablar con el amiguito de al lado, no se ponga a estar jugando en el cuaderno, dibujando, haciendo otras cosas, sino pendiente de la clase. Eso mismo aplica para nosotros, ¿listo? Entonces vamos a prestar mucha atención y vamos a estar pendientes. Es muy importante el tema de tome apuntes, saque el espacio, saque el tiempo para que no nos distraigamos, para que estemos concentrados en lo que es. ¿Listo? Nuestra primera clase, recuerden que los primeros módulos de 3.000 obreros iniciamos con el tema de la oración. En el módulo 1 ya aprendimos qué es orar, ¿cierto? Aprendimos qué no es orar. Aprendimos los sinónimos de orar. ¿Sí aprendieron eso en el módulo 1? Si no, para regañar a los profes por no enseñarles. ¿Sí aprendimos eso? ¿Qué es orar? A ver, ¿quién participa? ¿Dedocráticamente o democráticamente? ¿Qué es Es orar? pedir. ¿Quién sabe los 5 pasos? Muy bien, ¿cuáles son los 5 pasos de la oración? Los 5 pasos son pedir al Padre en el nombre de Jesús, pedir lo que necesitamos de manera clara y dar una solución, que sea de forma audible y que lo confesemos creyéndolo, hecho en el nombre de Jesús. Muy bien. Hay cosas que parece que fueran orar, pero no son orar, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué cosas nos han enseñado que son orar, pero no son orar? O se enseñan que son orar, pero no son orar. ¿Mm? Gracias, Dar Las gracias. adorar. repeticiones. Dar Hay personas que dicen gracias, que o se adorar. han enseñado que es hablar con Dios. Que es hablar con Entonces, Dios. no. Y tenemos claro por qué esas cosas no son orar, ¿sí? ¿Por qué no es acciones de gracias, por ejemplo? ¿Por qué orar no es dar acción de gracias? Porque orar es pedir al Padre. Muy bien. No significa que no debamos dar acciones de gracias. De hecho, la Biblia dice que nuestras oraciones deben ir acompañadas con acciones de gracias. Pero son dos cosas diferentes. Si no, no aclararía, ¿no? Que nuestra oración debe ir acompañada con acción de gracias. Ahí aclara. Entonces, ahí mismo el versículo aclara que son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué no es hablar con Dios? Es uno de los argumentos más fuertes dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué no es hablar con Dios? Pastora, porque el orar no es hablar con Dios, porque cuando le hablamos o venimos y le comentamos alguna cosa, estamos hablando nosotros y Él nos está escuchando y no está haciendo nada. ¿Por qué? No va a hacer nada porque no se le está pidiendo. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre que la oración es pedir, en todo momento la oración, por eso no lo aclara, bien que en todo momento es pedir a Dios Padre. Entonces, cuando le estamos hablando, vengo yo con algún chicharrón que me haya pasado en la calle, Señor, mire que esta persona me hizo tal cosa, mire que me sucedió esto, pero ahí no le estoy diciendo nada, o sea, no le estoy pidiendo nada, solamente le estoy hablando, le estoy diciendo de lo que me sucedió, pero más no le estoy pidiendo nada. Entonces, simplemente él ahí me está escuchando. Una buena manera de tumbar el argumento sin herir muchas veces a la gente, que a veces las personas se ofenden porque uno les dice que eso no es así, no, pero ¿cómo así si a mí toda la vida me enseñaron eso? Y desde la escuela dominical y toda la vida me han enseñado eso, que orar es hablar con Dios. Está muy arraigado ese argumento. Una manera bonita de tumbarla es diciéndole, sí, es que sí tiene que hablar, pero es que cuando usted habla puede decir muchas cosas, hasta burradas. Sí, porque la gente para decir burradas tiene que hablar, ¿cierto? Entonces, hablar no es solamente hablar, es hablar para pedir. Porque sí hay que hablar, porque la oración debe ser audible. Sí hay que hablar. Pero no hablar cualquier cosa, sino hablar para pedir, porque orar es específicamente pedir. ¿Sí me hago entender? No sé si me hice entender. Sí, señora. Es una manera Señora. en la que podemos tumbar ese argumento. Si les es que en realidad sí tienes que hablar porque la oración debe ser audible. Jesús dijo, cuando oréis, decid. O sea, tenemos que
hablar, pronunciar palabras, pero en función de pedir. Cuando Jesús oraba, oraba en función de pedir, y el ejemplo claro es el Padre Nuestro, donde todas las peticiones que él hace o todos los verbos que utiliza son en función de pedir algo. Pedir salvación, pedir el alimento, pedir ser guardado, pedir, todo está en función de pedir algo. Sí se debe hablar, pero para pedir, que a veces hablamos para muchas otras cosas, para quejarnos, por ejemplo, orar no es quejarse, ¿sí? Orar no es contarle un chisme a Dios, como decía la hermanita Lina, ¿sí? Orar es específicamente pedir. Entonces, también aprendimos unos sinónimos que hay acerca de orar. ¿Qué sinónimos hay de la oración que están en la Biblia? ¿Qué sinónimos tiene la Biblia acerca de la oración? Interceder, clamar, rogar, Clamar, clamar, rogar, ¿qué más? rogar ¿Cómo? Rogar, ¿qué más? Suplicar, y Suplicar, muy suplicar. bien, esos son sinónimos de la oración y cada uno tiene su propia intensidad, ¿no? Por ejemplo, clamar es gemir, hacerlo con voz en cuello, con angustia, gemir. También es, cada uno tiene su propia connotación, pero todos están en función de pedir. ¿Listo? Luego, en el módulo 2, aprendimos, si no aprendieron eso, me dicen para la profesora que les dio el módulo 2 regañar. Porque en el módulo 2 dimos cómo enseñar la oración a través del tema de la oración, cómo enseñar el evangelio. ¿Sí lo dieron o no lo dieron? Señora, Ah, bueno. Entonces, a través del tema de la oración, cómo podemos presentar el evangelio. ¿Y cómo lo podemos presentar? Hacia alguien que me lo diga brevemente. De los que dieron clase a conmigo través el año pasado. de pasos, A ver, cuando bueno, la hermana Claudia. Hágale, hermanita Claudia. Dios, a través de los pasos sí se va explicando cuando, por qué a Dios, por qué a Jesús. Entonces ahí se le enseña a conocer al Padre, a conocer el Hijo, que es hijo de la Virgen María, que es hijo de Dios. Entonces ahí se le puede enseñar. Muy bien, sí, señora. Excelente. Y esta vez, en esta clase, en el módulo 3, vamos a aprender cuáles son esas cosas que en nuestra vida cotidiana hacen estorbo en nuestras oraciones. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana hacen estorbo en nuestras oraciones? En nuestra práctica de vida diaria como hijos de Dios, en nuestra práctica diaria de oración, en nuestra práctica diaria de vivencia. ¿Qué cosas hacen estorbo? Porque a veces uno dice, oiga, pero yo estoy que pido y oro y oro y oro por tal cosa. Y yo veo que eso no pasa. ¿Qué pasó? Sí, mire que yo oré por fulanito para que no se muriera y pum, se murió. ¿Sí? O lloré para que no, para que, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno dice, yo pedí, pero ¿por qué siento que como que Dios no me responde? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Sí les ha pasado? Sí, señora. Sí, cierto, eso suele pasar, eso puede pasarnos. Entonces tenemos que ver a la luz de las escrituras qué cosas pueden ser esas que nos han estado siendo estorbo para que nuestras oraciones no sean oídas. Entonces, lo primero que todo es que vamos a clasificarlo, digámoslo así, en tres grupitos. Los estorbos del corazón, los estorbos de la conducta o de la vida cotidiana y los estorbos de los sentidos. Estos son los tres grupitos en que los vamos a clasificar. Estorbos de la oración, estorbos de la vida cotidiana o de la conducta y estorbos de los sentidos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los estorbos del corazón. Uno de los principales problemas por los cuales nosotros no recibimos es la incredulidad, la duda, la falta de fe. ¿Qué es eso? ¿Quién me podría definir qué es incredulidad?
Pues la incredulidad es no creer. Es no creer. Vamos a definirlo de otra manera más interesante. ¿Qué es la fe? Empecemos por definir qué es fe para poder entender qué es incredulidad. ¿Listo? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, la fe es la certeza, eso lo dice Hebreos 11:1, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Eso qué significa? Sí, porque suena muy bonito, pero traduzcámoslo a un lenguaje más sencillo, más fácil de digerir. ¿Qué es entonces la fe? Les dice que es la certeza. ¿Qué es Es qué ver las significa la cosas. palabra? ¿Qué significa la La palabra seguridad, la confianza. seguridad, confianza? Dice mi hermanita La- Angélica. Sí, es Esa era ver las certeza. cosas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que no da Ver lugar a las duda. cosas que no son como si fuesen, no dar lugar a duda. Bueno, vamos a definir Es esa ver lo palabra, que no es porque como si fuera. ver lo que no es como si fuera. Vamos a definir esa palabra. La palabra certeza es, Dar por hecho que ¿cómo? algo. ¿Cómo, hermanita Claudia? ¿Me lo repites? Es que no te escuché. Es que tengo un poco malo el internet, entonces se me oye Tranquilo. mal. Dale, ahí te oímos ya mejor. Dime. Bueno, certeza es dar por hecho algo, Es dar por hecho algo. la duda. Sí, tiene que ver con creer. Recuerden la definición de creer. ¿Quién se acuerda de la definición de creer? Allá los de Nocaima, los de Nocaima, Gaby. Los de Cajicá, que se los repetí hartísimo hace como 15 días, 20 días que estuve con ellos. ¿Qué es lo que es creer? Dar por hecho. Recibir por verdad Recibir por verdad. lo Pastora, que el creer es Es dar algo por, que sucederá. es dar por cierto algo que se nos está diciendo, algo que nos están diciendo, es hacerlo por cierto, sea falso o sea verdad. Muy bien, Y muy bien. Y Es que dar por rige mi cierto vida. algo y que rija mi vida. Muy bien, ahí entre todos completaron la definición. Es dar por cierto algo, sea verdadero o falso, no importa si es verdadero o falso, pero yo lo doy por cierto y eso empieza a regir mi vida. Entonces, yo siempre les pongo ejemplos que no solamente creer tiene que ver con el evangelio, yo puedo creer muchas cosas, ¿sí? Y lo doy tan por cierto que eso empieza a regir mi vida. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el acetaminofén quita el dolor? Sí, sí, claro. Sí, claro. ¿Dónde sustentamos eso? ¿De dónde sacamos esa información? Estoy porque es un analgésico. ¿Cómo? Porque lo manda el médico. Es que hablan todas al Se puede, tiempo. se puede sustentar porque etimológicamente hablando, bueno, es un analgésico, pues calma el dolor. Muy bien. Es un analgésico y nos tienen bombardeados los comerciales de todo lado, están bombardeándonos de información referente a que el acetaminofén calma el dolor. Y entonces usted cuando tiene un dolor de que le duele la espalda, la cabeza, tiene fiebre o siente algún malestar, ¿qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué decisión lo lleva a tomar inmediatamente esa sensación? Esa Tomar un situación. acetaminofén. Vamos para, ¿dónde están las pastillas? ¿Dónde está el acetaminofén? ¡Pum! Se dio un totazo el muchachito. Denle acetaminofén, ¿cierto? ¡Pum! Se golpeó usted. Tómese un acetaminofén. Que llegué con Dajis, que he estado todo el día trajinando, fui al gimnasio, corrí, hice aquello, y me duele el cuerpo. ¿Qué le dice? Antes de acostarse, tómese un acetaminofén. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos Porque eso? está convencida, porque está convencida, porque es Porque cierto. usted está convencido de que el acetaminofén le va a quitar ese dolor. ¿Sí? Y está tan convencidos estamos que le aseguro
que en sus casas usted tiene al menos una pastilla de acetaminofén. Que si usted va, yo le digo, vaya y busque un acetaminofén en este momento, usted va y sabe que tiene un acetaminofén en la casa. ¿Sí? Estamos tan convencidos de eso que lo llevamos, lo tenemos ahí como parte del botiquín de las necesidades básicas del hogar. ¿Sí? Y se le está acabando el sobrecito y dice, hay que comprar acetaminofén porque ya se me está acabando. ¿Sí pasa o no pasa? Sí, Sí, señora, hay cierto. una pastilla y un sobre. Sí, no una pastilla, sino el sobre. Eso, exactamente. Además, Entonces, también porque ya lo hemos experimentado que ha funcionado en nosotros, la experiencia. muy bien. La experiencia, muy bien. Fíjense que eso viene siendo el creer. Y eso también tiene que ver con la certeza. Porque la certeza, recuerden que creer es dar por cierto algo, sea verdadero o falso, y que no admita duda y empiece a regir mi vida. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. Son parecidas las definiciones. Entonces, la certeza es el conocimiento claro y seguro de algo que no admite duda. ¿Sí? Entonces, por eso les preguntaba, ¿de dónde obtuvieron ese conocimiento? De pronto que en el médico les dijeron, pero más ha sido por temas de publicidad, porque en realidad las farmacéuticas han invertido mucho dinero en publicidad y a usted le sale a cada rato, como cuando salía el comercial de Dolorán, ¿no? Yo creo que eso selló una parte del colombiano que tiene sus añitos ya. Dice, ¿le padece usted tortícolis, torceduras, desgarros? Sí, sí, señor, ¿cierto? Porque ya todos tenemos eso en el sistema. ¿Por qué? Porque la publicidad hace gran parte de ese trabajo. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento que adquirimos, ¿sí? Y que lo empezamos a poner, porque, fulanito se tomó un acetaminofén o se aplicó el Dolorán y le calmó el dolor. Entonces, pues si le funcionó a fulanito, pues yo también me lo tomo. Y si lo dice el médico, si lo dice fulanito, si lo dice mi mamá, que tómese la pastilla, tómese la cucharada de jarabe desde pequeñitos, ¿cierto? Nos enseñaron eso. Se convirtió, lo dimos tan por cierto que nosotros no nos cuestionamos si nos hace daño, qué componentes tiene, eso de dónde sale. Nosotros ya lo dimos por cierto. Ese conocimiento que recibimos por tradición de nuestros padres, como les digo, desde pequeñitos lo empezamos a tomar, nos dieron el único jarabe que se le da a un bebé, ¿no? Entonces, desde pequeñitos ya nos implantaron eso en la cabeza y hasta el sol de hoy sigue rigiendo nuestra vida. Eso es la certeza. Resulta que así mismo debe funcionar el Evangelio. El Evangelio tiene que partir desde el conocimiento de Jesús. ¿Dónde lo adquiero? Y ahí está lo importante de yo adquirir ese conocimiento conforme a ciencia. Porque de pronto hemos adquirido el conocimiento del qué dirá de la gente. Lo hemos adquirido de que yo fui a la iglesia y escuché que dijeron, ¿sí? O que mi mamá me enseñó. Y eso puede convertirse en un estorbo, porque no lo hemos recibido conforme a ciencia. O porque no lo hemos profundizado, no nos hemos dedicado a estudiarlo. No nos hemos dedicado realmente a conocerlo, porque la fe necesita el conocimiento. La fe no es algo subjetivo o algo paranormal. A veces tenemos como un concepto errado en cuanto a la fe. Lo espiritualizamos, pero la fe debe estar basada en el conocimiento, ¿sí? Y entonces cuando viene Julia y me dice, mire, yo me tomé el acetaminofén y me quitó el dolor de cabeza. Si usted está con dolor de cabeza, tómese un acetaminofén. Porque a mí mi mamá me lo enseñó desde chiquitica a tomarlo. Entonces yo, no, pues si a Julia le sirvió y ella me está dando esta información, ¿sí? Pues a mí también me tiene que servir. De ese mismo modo tiene que funcionar el Evangelio. Que nosotros lo recibamos, lo conozcamos conforme a las Escrituras.
y lo empecemos a vivir. Y luego de que lo experimentamos, entonces ahora somos testigos para otros. Dime, hermanita Angélica. No, tenía una duda, pero Señora. ya me la aclaró. Era preguntarle que si conforme a ciencia era conforme lo dice la escritura y hacer hacedores de eso. Sí, señora, eso es conforme a ciencia. Es que la palabra de Dios es una ciencia exacta. La vez pasada en Cajica también me preguntaron por qué utilizaba esa palabra, ¿no? Es que el Evangelio y la palabra de Dios son una ciencia exacta. Entonces debemos hacerlo conforme a ciencia. ¿Sí? No conforme a nuestro parecer. Que de hecho, volviendo al ejemplo del acetaminofén, nosotros lo hacemos a nuestro parecer y por eso los médicos dicen, no se automedique. Porque usted puede creer que le enseñaron X o Y cosa, pero no se automedique. Hágalo con la fórmula que le dé el médico. ¿Sí? Es decir, hágalo conforme a qué? A ciencia. Conforme a ciencia. ¿Sí ve? El evangelio también debe ser conforme a ciencia. Y lo que hemos creído de Jesús debe ser conforme a ciencia. Entonces, en la medida en la que yo conozco a Jesús, esa información que recibo, ese conocimiento, si lo tengo claro y seguro y no admito dudas respecto a eso, eso debe empezar a regir mi vida. Debe convencerme de modo que si yo he creído en que Jesús es mi sanador, ¿usted ha creído que Jesús es su sanador? A ver, levanta, es que están las Sí. cámaras apagadas. Están las cámaras Sí. apagadas para decirles levanten la mano. Bueno, levanten la mano. Sí hemos creído. Y cuando usted tiene dolor, va a la farmacia a comprarse el acetaminofén, va a la alacena a comprarse el acetaminofén o hace oración. Ahí nos confronta, Yo no- ¿cierto? Yo creo que todos nos confrontamos. Ahí es donde tenemos Yo hago que junto las dos. confrontar el evangelio. Señora, Yo hago juntas las dos, hermana. hace juntas las dos. Bueno, ¿qué dice la hermana Natalie que levantó la manita? Ahora una pregunta. ¿Cómo Señora. están? Buenas noches, mis queridas hermanitas y hermanitos. Una pregunta respecto a la sanación, ¿por qué algunas personas cuando, digamos, oran o cuando hay, por ejemplo, una persona que pide sanidad y la persona que ora cree y lo hace, digamos, como dice la palabra, que poniendo las manos sobre la persona y la persona de pronto no es sana? ¿Será que la persona que está recibiendo la oración no cree o qué pasa ahí? Pues esos son los estorbos que estamos mirando. Pueden ser varias razones que son las que vamos a estar mirando precisamente por qué no recibimos. Entre esos, la incredulidad. Fíjense que cuando Jesús llegó a Nazaret, resulta que como todo el mundo lo conocía, ¿no? Él fue el muchachito que se crió en Nazaret. Perrito. La hermana Nubia está diciéndonos algo. ¿Qué decías, hermanita Nubia? No, señora, qué pena, es que lo tenía activo y no, señora, qué pena. Ah, bueno, tranquila. Entonces, cuando Jesús llegó a Nazaret, como lo conocían, ¿no? Conocían que él fue el niño que se crió ahí, entre ellos el hijo de José, el hijo de María, el hermano de Jacobo, el hermano de las hermanas ahí estaban entre ellos, no creyeron en Jesús por esa razón, aunque lo conocían. Profe, entonces una pregunta. Ese Por ejemplo, conocimiento. cuando una persona va a tomar un medicamento, ellos oran, digamos, oran y le ponen, digamos, la fe, por decirlo así, en el medicamento que se están tomando y les pasa el dolor o lo que está diciendo la hermana Natalie, ¿sí? Que están orando y a veces pues dicen, no, no oren por mí, sino oren es por el medicamento que de pronto me mandó el médico que debo de consumir. Sí, es verdad, si pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué Porque es pasa la fe eso? de la persona. Porque Yo es pienso la que fe es de la porque la persona. fe de la persona está en que el medicamento la va a sanar. Yo también hago eso. Porque es conforme a la fe de la persona.
Entonces, la fe de la persona es que el medicamento es el que la va a sanar. Y no estoy diciendo que esa fe está mala. Ninguna fe es juzgable, ¿sí? Pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros pongamos la fe en Él. Jesús lo dijo, tened fe en Dios. Y claro, eso entra de choque con nosotros, con nuestros argumentos y con nuestras ideologías y filosofías, porque nosotros estamos enseñados a todo verlo de manera tangible. Porque es más fácil creer en que Dios me sana por una pastilla, porque la puedo palpar. ¿Sí me hago entender? Estamos muy enseñados a lo tangible, pero la fe nos llama a ver al invisible, que puede ser algo contradictorio, ¿cierto? Debe ver al invisible. Entonces es cuando choca con nuestros sentidos, que luego más adelante vamos a ver que también hacen parte de los estorbos de la oración. ¿Qué decías, hermanita Emma? Paz, una preguntita. ¿Un enfermo puede orar o ir a orar por otro enfermo? ¿Un qué? No te entendí, perdón. Sí, que si un enfermo puede ir a orar por otro enfermo. Pues sí puede orar por otro enfermo. El asunto es que cree que Dios puede orar. ¿Cree que Dios puede orar? Por mí. De que puede orar, y Dios puede orar en la otra persona. ¿Sabe por qué puede orar en la otra persona? Por la fe de esa persona. ¿Sí me hago entender? O si no Entonces, pasa lo del nuestras ciego, dudas. Señora. Qué pena. O si no pasa lo del ciego, dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que alguno tener luz, creer. Sí, la persona que pide oración, dice, pero pida no dudando nada. La persona que pide oración ya por el solo hecho de pedir está creyendo. Pero dice no dudando nada, no dude en su corazón. ¿Qué dice Santiago 1 del 6 al 7, por favor? Y vamos a ver qué dice Juan 20, 25. ¿Qué dices, Julita? Tenía una pregunta. Y cuando, por ejemplo, no piden la oración, pero uno dice, venga que quiero, o la persona dice, no, yo estoy enferma. Por ejemplo, a mí me pasó que había con una tía. Ella es cristiana y pues yo empezaba a decirle muchas, católica, perdón, y empezaba pues a hablarle muchas cosas de la iglesia. Entonces cuando ella dijo, no, yo estoy enferma, dije, no, pues acá toca aprovechar todos estos momentos, ¿no? Dije, no, venga, oramos. Ella no estaba pidiendo que yo orara. Entonces yo no sé la fe de ella, si sí o si no. Y yo decía, ¿será, Señor, que tú sí vas a orar en sanarla? Y yo le decía, Señor, pues después yo oraba y decía, Señor, sánala para que pues vea tu gloria y empiece como que sea como algo que la empiece a atraer a que cuando uno vaya esté más dispuesta a las cosas. Porque pues yo sé que uno al comienzo pues va por las circunstancias y entonces hasta que empiezan a ver como los milagros o ven las cosas, pues es como algo que empieza a atraer a la persona para que le empieza a pedir como más de buscar de Dios. Pero ella no, por ejemplo, pues yo sé que ella no pidió la oración y yo no sé si tenía fe o no tenía fe, pero hay Bueno, la misericordia de algo Dios. importante. Lo que tú dices es fundamental en cuanto a esas son las oportunidades que no debemos perder. Porque esa es la oportunidad específica para presentar a Jesús. No solamente decirle, venga, lloro por usted, sino, por ejemplo, me gusta mucho como lo hace el pastor Israel y lo ha aprendido a hacer así. Ay, es que me duele la cabeza, me duele el pie, me duele esto, estoy enfermo. Yo conozco un señor que sana. Te lo presento. Sí. Mire que Jesús, ahí, pum, de una vez, mire que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya Él sufrió todos nuestros dolores. Nosotros no tenemos por qué sufrirlos. Si lo recibimos y creemos en la sanidad que es por medio de Él. Porque Jesús se hizo una sola y grande llaga. Jesús le dolió la cabeza, le dolieron los pies, le dolieron las manos. Jesús le dolieron los ojitos. A Jesús le dolía respirar, le dolía el corazón, le dolieron las entrañas. Le dolió
Todo lo que usted a mí nos puede doler, todo le dolió a Jesús. Entonces ya Él llevó nuestros dolores, ya los padeció. Se llevó nuestras enfermedades y pagó por ellas. Y su cuerpo quedó totalmente destruido, porque eso dice la Biblia, que fue quebrantado, o sea, destrucción física del cuerpo. Quedó totalmente destruido su cuerpo para que usted y yo seamos sanos. ¿Sí? Entonces, si quiere, oramos para que en el nombre de Jesús usted sea sana. ¿Te parece? Entonces, si ves que, pum, ahí esta es la oportunidad. Presentar a Jesús. Porque si no estaríamos pescando con gancho. ¿Sí? No, pues que las personas reciban sanidad, pero las personas sanas van y se echan. Mire, una vez oramos por un señor, que no me acuerdo, en este momento no recuerdo qué enfermedad tenía, estaba muy enfermo y el Señor lo sanó. Ah, ya me acordé, eso fue en épocas del COVID. Yo fui a una familia a visitar y había un grupo de personas enfermas, como 3 personas enfermas en esa familia, muy enfermas de COVID, muy enfermas. Y oré por ellos para que el Señor los sanara y fueron sanos. Y al día siguiente sacaron el picó y hicieron parranda en la casa, porque ya estaban sanos. Entonces, con la misma sanidad se van a pecar y se van a perder. Se van a hacer lo malo. Y estábamos pescando con gancho. Entonces, el objetivo es presentarles el evangelio. De una vez, presentarles a Jesús. Presentarles no solamente al sanador, sino que por medio de él también tenemos salvación y vida eterna para aquellos que creen en él. Esa es la oportunidad de hablarles de salvación, de hablarles de Jesús. ¿Sí me hago entender? Porque en esa fe es que las personas van a cimentarse para creer en lo que, porque vuelvo y digo, el conocimiento de algo. Si nosotros les presentamos a Jesús conforme a ciencia, van a creer en eso. Porque si no han creído, pero a su manera, porque sí han creído, muchas personas han creído, pero no conforme a ciencia. Si no han creído a su manera, como les parece, es que yo creo, es que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una vez una persona a mí me dijo que Jesús no había sufrido en la cruz en realidad. Porque Dios, como él era Dios, entonces el Padre lo había cubierto con su manto. Y entonces por eso Jesús no había sufrido esos dolores, porque ninguna persona hubiese podido soportar esos dolores terribles. ¿Dónde lo oyó? No sé, no sabría decirles. Pero él oyó eso y estaba tan convencido de eso, que por eso, mire, por esa razón se invalida el sacrificio de Jesús en él. Se invalida porque él no cree que Jesús haya sufrido por nuestros dolores, que haya sido molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz haya sido sobre él y que por su llaga haya sido curado. Porque él piensa que no, que Dios lo cubrió con su manto y que como era Dios, él no sufrió porque pues era Dios, entonces podía aguantar, ¿no? Tenía como macro resistencia. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo funciona el creer? ¿Sí? Entonces es creer conforme a como lo dicen las escrituras. Y vivirlo. Darlo por cierto y que empiece a regir nuestra vida. Oír y hacer. Pero pastora, vienen pensamientos, es que mire, que no sé qué, que no sé cuándo. Los pensamientos tienen solución, ¿cierto? ¿Cuál es la solución para los malos pensamientos? ¿Sí sabe cuál es? Si vienen pensamientos que no son conforme a Dios, ¿qué debo hacer? Llevarlos cautivos. Ah, presencia de Jesús. Llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué más? Listo, los llevo a la obediencia a Cristo. ¿Y con qué lleno ese vacío de ese pensamiento? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra de Dios. Es donde está, meditarás en ella de día y de noche, la repetirás en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. ¿Sí? Porque eso es lo que va a hacer que nuestra fe crezca. La palabra de Dios es la que hace que crezca nuestra fe. Si creemos en ella. Dime, Julita. Que a mí me pasaba mucho al comienzo, yo siempre repetía el versículo de piensa en todo lo bueno, lo digno, lo puro, lo santo, lo honorable. Entonces me repetía yo eso
cada rato que venía un pensamiento, siempre piensa en lo bueno, lo digno, lo puro. Y entonces eso era como, así tuviera que repetirlo varias veces en el día. Porque venían pensamientos negativos, o sea, pensamientos... Es que, por ejemplo, estamos orando para que el Señor, volviendo al tema de la sanidad, por ejemplo, estamos orando para que el Señor me sane de un dolor de estómago. Entonces, vamos a orar por la hermana Zuley que le duele el estómago y oramos. Pero entonces luego sigo sintiendo el dolor y entonces, ay, es que mire, sigo con un dolor de barriga. ¿Sí? Entonces, ¿en qué he creído? Pues debo mirar a Jesús. Ahí es donde debo mirar a Jesús y creer en lo que Él ha hecho. Creer en lo que Él padeció, en su sufrimiento, verlo en la cruz, por la fe. Y no dudarlo de que yo ya he sido sanado, porque eso dice, ya fuimos, por su llaga fuimos curados. ¿Qué dice Santiago 1, 6 y 7? ¿Quién lo tiene? Yo, pastora, dice, Dale. pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Muy bien. Entonces, hay dos cosas que pueden ser un problema que está generando la incredulidad o la falta de fe. Número uno, la falta de conocimiento. Es decir, que no hemos escudriñado las escrituras, que el conocimiento hace que haya incredulidad. Lo otro, hay que orar para que el Señor eche fuera la incredulidad de nosotros, ¿sí sabía? Hay que ayunar y orar. ¿Cómo se echa fuera la incredulidad? Con ayuno y oración. Eso dijo Jesús. Ese género, hablando de la incredulidad, ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces hay que ayunar y hay que orar. Y pedirle a Dios específicamente, Señor, quita de mí toda incredulidad. Y hay que comer Biblia, aunque no coma carne. Hay que comer Biblia, hay que leer mucho las escrituras. Esa es la solución. Y vamos a ver el ejemplo que no hemos visto. Juan 20, 25. Y mientras tanto me van buscando Mateo 21, versículos 21 y 22. Mateo, ¿qué? Perdón. Primero Juan 20, 25 y luego Mateo 21, versículos 21 y 22. Juan 20 y 25 es el ejemplo de incredulidad. Y Mateo 21, del 21 al 22, es el problema, al estorbo. Le dieron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metieres mi mano en su costado, no creeré. Ahí está el hermanito Tomás. El hermanito Tomás dijo, no, si no veo, se me tienen que echar cuentos. Le estaban dando la información, pero él no la dio por cierta. Porque los discípulos le estaban diciendo, mire que sí es verdad, lo que Jesús dijo que iba a resucitar, sí es verdad, lo vimos. Y él, no, yo tengo que verlo. Ahí está el problema del hermanito Tomás. ¿Qué dice Mateo 21, del 21 al 22, por favor? Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, si hemos recibido, es porque no hemos creído. De todo lo que pidieres en oración, creyendo,
lo recibiréis. Entonces, debo creer que lo que Jesús dijo es verdadero, que lo que Jesús ganó para mí es verdadero, porque Jesús ya lo ganó para mí. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, Por ejemplo, en Primera de Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces, o sea, ¿eso cómo es? pero me sacaste del tema. O sea, es lo mismo que creer, ¿cierto? O sea, lo que estamos hablando, sin dudarlo, sin ser... No, está hablando del entendimiento. Ah, ok, esa era mi pregunta. Hablando del entendimiento. Si quieres, al final de la clase pongámosle un puntico a eso y lo conectamos con el tema, ¿listo? Pero me toca explicarte el tema del entendimiento para poder aplicarlo. Listo, sí, señora. ¿Listo? María José, Entonces, anótalo ahí para el final de la clase, para no salirnos del tema. Veamos un ejemplo de alguien que sí creyó, Mateo 8, del 8 al 10, y veamos cómo funciona la fe. Natalie, mientras van buscando el texto, cuéntame. Bueno, pastora, yo tengo un punto, digamos, o sea, no se recibe porque se duda, ¿cierto? Entonces, no, ¿y por qué se duda? O sea, la pregunta, digamos, uno dice, bueno, ¿por qué las personas dudan, sí, de que Dios puede hacer sanidades? Entonces, digamos, la pastora dice que por falta de conocimiento y también porque hay incredulidad en las personas. O sea que, digamos, por ejemplo, lo que yo digo es si uno va a pedir una persona, de pronto uno le presenta a Jesús y le invita a que, o a veces uno como les pregunta que si quieren que oren, ¿sí? Hay que orar antes para que las personas, para que Dios quite la incredulidad del corazón, porque si nosotros, listo, la persona duda, pero si la incredulidad ya está arraigada en el corazón, entonces, pues muchas veces se pierde la oración, porque listo, la persona puede decir, sí, ore por mí, pero si es algo que ya está arraigado, ¿sí? Porque a veces de pronto puede ser una simple decisión, puede cambiar también una oración, ¿no? Que la persona solo diga, bueno, yo decido creer. Entonces, la pregunta mía es que si hay que orar con anterioridad para que las personas, para que Dios quite la incredulidad, y a veces no sé, porque es que uno ve como muchas son las personas, y como que las personas a veces no reciben, es que son muchas las personas que no reciben, y puede que uno crea, y uno ha visto en la vida de uno que uno ha recibido muchas cosas de Dios y todos los días uno lo ve, y uno quisiera que las personas vieran eso mismo, ¿sí? Y creo que es muy importante lo que dice la pastora, que uno ore porque en uno hay incredulidad y uno lo ha hecho así. Yo oro muchas veces, Señor, quita la incredulidad, quita de mí esto, que yo no dude de ti. Y si ha pasado, pues uno le pide perdón, pero digamos que vuelvo y recargo el punto de que sí hay algo en las personas arraigado, así como lo estoy entendiendo. No sé si de pronto me corrige o si nos onda un poquito más en eso. Gracias. Sí, es así. Sí tenemos que orar para que también Dios quite la incredulidad de las personas y de nosotros. ¿Sí? Que Dios permita que las personas crean, que las personas al oír el evangelio crean, que prepare los corazones. Y cuando nosotros vamos a orar por ellos, hablarles del evangelio, porque ¿cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Entonces tenemos que darles a conocer a Jesús para que ellos crean, ¿sí? Para que ellos puedan creer en lo que han oído. Entonces ahí nosotros les hablamos acerca de Jesús y oramos por ellos, sea para sanidad o para salvación, para los problemas. Hay personas que de pronto se pueden acercar a uno y todas esas son oportunidades para predicar el evangelio. Mire, yo tengo un problema con mi familia, tengo un problema con mis hijos, tengo un problema de plata, tengo un problema en el empleo, o estoy sin empleo, o necesito una casa, quedé desamparado, desamparada, no sé qué hacer, ayúdeme, ¿sí? Hay muchas cosas por las cuales las personas pueden venir y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Anunciarles a Jesús para que ellos puedan creer en Jesús y que en Jesús hay solución, ¿sí? Primero para salvación y vida eterna y el resto para las añadiduras, para lo que sea que haga falta. Sí, pero sí necesitamos, por eso es que la incredulidad viene porque no han creído. Es que ¿cómo van a creer si no han oído de Él? ¿Sí? O lo que han oído es a medias, o conforme a doctrinas humanas, no han creído en el Evangelio. Entonces nosotros sí debemos
pedirle al Señor para que en cada caso en específico el Señor nos guíe a cómo presentar el evangelio de acuerdo a la misma situación de la persona. Podemos presentarle el evangelio, presentarles a Jesús para salvación y vida eterna, y que las personas tengan oídos para oír, porque desde que oigan pueden creer. ¿Sí me hago entender? Pero ese es un asunto que debe comenzar en nosotros mismos, porque si nosotros mismos que hemos recibido el evangelio no hemos creído, o creemos en unas cositas sí, pero en otras como que todavía estamos ahí arrastrando el ala, ¿sí? Debemos creer plenamente, identificar en nosotros mismos y reconocer delante de Dios, sí, Señor, yo tengo un problema, yo siento, yo de pronto he crecido en mi fe en cuanto a las finanzas, pero de pronto en cuanto a la sanidad todavía no mucho. Yo de pronto he crecido en mi fe en cuanto a que tú me ayudas económicamente o en la salud, pero no he creído todavía en que tú puedes salvar a mi familia, ¿sí? Y entonces echamos por tierra nuestras oraciones con nuestra boca, porque tenemos un grande problema ahí en la boca, que luego lo veremos en otro de los estorbos, y es que hablamos muy ligeramente. No hablamos conforme a fe, no se evidencia que hemos creído con nuestras palabras. Seguimos hablando mal, ¿sí? Seguimos maldiciendo, tumbando nuestras oraciones con nuestras palabras. Entonces estamos orando por la salvación de las personas. ¿Usted cree que Dios salva a las personas? Sí. Y después, ay, pero es que esa gente no quiere oír, tienen ese corazón duro. Y entonces, ¿para qué oramos? Para que el Señor los convierta y prepare los corazones, ¿sí? Nosotros mismos tumbamos, echamos por tierra, por causa de nuestra propia incredulidad y que somos ligeros de palabras. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, señora. vamos a ver el ejemplo del centurión y, como les decía, de cómo funciona la fe en cada caso. Mateo 8, del 8 al 10, por favor. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Muy bien. ¿Cuál era la fe de este hombre? ¿Cómo El- funcionaba la Que fe su de él? siervo iba a ser salvo. Que el siervo ¿Cómo? iba a ser salvo. Que con solo decirlo, con solo la palabra iba a sanar. ¿Por qué la fe del centurión era así? Porque oyó de Porque, Jesús. Porque sabía la autoridad que tenía Jesús. y Dice, porque esa porque es yo su también soy un hombre de Mm. autoridad, por su experiencia Amén. de que experiencia. cuando él decía algo se cumplía. Sí, que si él decía, vaya y recoja eso, los soldados, pum, de una vez corrían y hacían caso, porque esa era su experiencia. La fe de él constaba en lo que él había vivido desde el conocimiento de soldado que tenía, de centurión, ¿sí? De jefe de tropa. Entonces, como jefe de tropa, el conocimiento que él tenía es que cuando alguien en autoridad manda, los demás hacen caso. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasó? Pues él dijo, no, yo también soy hombre de autoridad y yo mando y hacen caso. Entonces, usted es un hombre de autoridad, usted mande que eso va a pasar. Esa fue la fe del centurión, ¿sí ve? Pero hubo una diferencia con Jairo. ¿Cuál era la fe de Jairo? Tenía que ir a ponerle las manos ¿Quién a la fuera? hija. ¿Cuál era la fe de Jairo? ¿No era ponerle las manos a la hija? Dice, vaya a mi casa, y hizo caminar a Jesús hasta su casa para que él orara y pusiera sus manos sobre su hija, porque eso era lo que le había enseñado, porque acuérdense que Jairo era un principal. Él tenía conocimiento de la ley. Entonces, esa era su fe. ¿Y cuál era la fe de la mujer del flujo de sangre? Que Tan tocar solo cuando el Jesús pudiera iba a ser tocar sanado. Que si tocaba el borde de su manto. Y dése cuenta que la fe de ella, la fe de esa mujer,
hizo que los demás empezaran a tener esa misma fe, porque dice que después de eso muchas personas asediaban a Jesús por tocarlo. Pero ¿de dónde aprendieron ellos eso? ¿De dónde aprendieron que si lo tocaban iban a ser sanos? De la mujer De la del flujo mujer de que lo sangre. tocó. De la fe de la mujer. De la fe de la mujer. Dese cuenta que nuestra fe puede ser ejemplo para otros. Y ¿Sí me hago también entender? en Pablo también dice ¿Cómo? que hasta le cogían, en Pablo que hasta le cogían el fleco de la ropa, en Pablo. En Pedro con la sombra. ¿Sí? Pero el asunto es que ellos lo creían. Ellos creían eso. Ellos creían que si pasaba por ahí y la sombra de Pedro los tocaba, no, porque una sombra no toca. Si les caía encima Los la sombra cubría. de Pedro, Sí, así. ellos iban a ser sanos. Esa era la fe de ellos. ¿Sí me hago entender? Sí, pastora. ¿La Por ejemplo, fe? por ejemplo, en mi Ellos caso, yo oyeron creo, eso. Se le fue el audio a la hermanita. No sé quién era la que estaba pastora, hablando, pero sí, se le fue el audio. ¿me escuchan? Ya, ¿Me escuchan? Esto, ya, ahora sí. sí, por ejemplo, mi fe, yo leyendo en las escrituras donde dice que ve donde tus ancianos para que pongan mano para el abraseo, y ruegan a ti para que seas sana y literal, así es. Entonces, yo cada vez, yo he ido muchas veces con mucho dolor de cabeza, algo que duele hasta por caminar o sentarse. Y he tenido esa fe tan grande y gracias a Dios por eso. Y yo siempre le pido a mis pastores o a alguna persona que sea conocedora del Evangelio del Reino. Y de una vez yo les digo, por favor, es que me duele la cabeza. Pueden imponer manos y orar sobre mí para que Dios me sane. Y así pasa, es inmediato que Dios hace esa obra. Entonces, esa fe, aquí comprobamos de que realmente sí es cada uno tenemos esa fe diferente y es algo muy bonito. Pero pues yo me aferré ahí por las escrituras, en las escrituras lo dice. Y yo dije, y si Es que ahí ahí es donde está, debe estar cimentada nuestra fe. Claro, es que ahí debe estar cimentada nuestra fe en lo que dicen las escrituras. En lo que dicen las escrituras debe estar cimentada nuestra fe. Entonces, si ahí está escrito, yo no tengo por qué dudarlo, porque es que Dios no es mentiroso. Dios no dice mentiras. Jesús no fue mentiroso. Entonces, si ahí está escrito, yo debo creerlo, sin poner lugar a dudas, sin cuestionarlo. ¿Sí? Y si ahí está escrito que así, que si imponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Punto. Entonces, si yo estoy enfermo y voy, por favor, puede orar por mí. Yo lo he hecho hasta con mi hija. Yo le digo, mamita, venga y ore por mí. Y ella me pone las manos y ora y soy sana. ¿Sí? Y ellos imitan nuestra fe. Porque, por ejemplo, en estos días que ella tuvo un accidente, se cayó y cayó sobre la mano y tenía esa mano súper inflamada. Yo pensé que yo creo que se le partió la mano, sinceramente, sino que Dios la sanó. Y tenía la mano así súper inflamada, súper inflamada. Yo le dije, nos vamos para el médico. Nos vamos ya para el médico porque usted tiene que tener esa mano partida. Le dije. Y esa niña me dio una lección de fe ese día. Porque me dice, se puso a llorar, no, mamá, no me lleves, que me van a poner inyecciones, yo no quiero que me puyen. Usted me ha dicho que el Señor sana, ore por favor por mí. Y se puso a llorar, que orara por ella. Y yo con esa angustia, Dios mío, que ahí es donde está, donde se prueba la fe, ¿no? Y yo con esa angustia de verle esa mano tan hinchada. Y yo le, le dije, no, nos vamos para la clínica, que no, mamá. Por favor, ore por mí, ore por mí. Entonces yo le dije, ¿usted está segura que Dios la sana? ¿Usted cree que Dios la sana? Sí. Pero bueno, si usted cree que Dios la sana, pero ese día teníamos trabajo con la fundación, con los niños, y ya era como la 1 de la tarde y las clases de la fundación comienzan a las 2. Entonces yo le dije, si usted cree que Dios la sana, yo voy a orar por usted.
y usted se va a bajar conmigo y vamos a empezar a hacerle aseo al salón y a preparar todo para los niños. No se va a quejar más. Dijo, bueno, y oré por ella. Y el Señor la sanó. Ella lo creyó, y ella se bajó y empezó a trabajar, hizo todo, la inflamación le duró como unos 3 o 4 días más, pero ella empezó a manejar su mano, movió la mano y siguió haciendo lo que tenía que hacer. Porque así funciona la fe. ¿Sí me hago entender? Eso es creer, simple y sencillamente eso es creer. No dudando nada. ¿Sí? Porque nosotros sí nos cuestionamos, sí dudamos, ay, pero será no, y si mejor le toman una radiografía, y si mejor hacen esto o aquello. Nosotros sí dudamos, cuestionamos, ¿sí? Pero si usted conoce a un médico mejor que el Señor, pues dígame dónde queda. Alguien que sane mejor que él. No debemos cuestionarlo. Y el asunto es que a veces aplicamos la fe para unas cosas porque sí hemos creído para unas cosas y para otras como que las cuestionamos todavía. Y es no dudando nada. Porque eso es lo que Jesús dijo. Dice no dudando nada. Y también lo dice Santiago. No duden nada. Hablamos, bueno, voy a tocar el punto de tenemos la mente de Cristo. El entendimiento. Nuestro entendimiento no, pero es que está el médico y las radiografías y el acetaminofén. ¿Sí? Entonces, pues, eso es lo que nos enseñaron y está arraigado y tenemos el entendimiento arraigado en eso. No que esté mal, no que esté mal la ciencia, no que esté mal la medicina, no. Pero hemos puesto nuestra fe en esas cosas por encima de Dios. Y tener la mente de Cristo implica pensar a la manera de Cristo. Que los pensamientos, razonamientos, ideas sean las de Jesús, es decir, lo que Él dijo. ¿Y usted en alguna parte vio que Jesús dijo que saliéramos corriendo para el médico? ¿No es cierto? Vuelvo y digo, no que no vaya al médico, no, ni se sienta cuestionado por su fe. Perdóneme si se siente cuestionado por su fe, de ningún modo es eso. ¿Sí? Y que tenemos que empezar a incomodarnos para que crezcamos en la fe. Bueno, hasta este momento el Señor ha obrado de que usted ora por X cosa y así el Señor lo hace y gloria a Dios por eso, pero empezamos a crecer en la fe para tener la fe que habitó en Jesús. Esa misma fe que habitó en Jesús habita en nosotros, porque Él dijo que mayores cosas que Él haríamos. Esa misma fe que habitó en Jesús habita en nosotros. ¿Sí me hago entender? No sé si me hago entender. Sí, señora. Sí, señora. Y no sé, de pronto a mí me pasa algo muy curioso y es que yo llevo pues muchos años en el Evangelio y desde pequeña como que el Señor lo va formando a uno en eso, ¿no? Y uno se va dando cuenta de lo que dice la pastora. Por ejemplo, uno tiene situaciones, por ejemplo, de médicas o de salud y el Señor lo sana, pero resulta que uno no cree que Dios le pueda dar un trabajo o que Dios le pueda dar sabiduría. Entonces, como que Dios le permite esas situaciones y lo hace pasar a uno para darse cuenta que uno también tiene incredulidad o que tiene que pedirle a Dios que le ayude en esa área. Y la situación se presenta para que uno le pida a Dios, ¿sí? Porque a través de los errores también, a mí me ha pasado mucho que aprendo mucho, ¿sí? Entonces yo le digo al Señor, después yo le digo, Señor, perdóneme porque yo no sabía que, o sea, a pesar de que uno conoce el Señor y conoce el Evangelio, cuando uno está pasando la situación, es que se pone a prueba la fe. Y lo que digo, uno de pronto se equivoca o toma decisiones por uno mismo y después le toca volver a Dios y decir, Señor, ayúdeme ahora sí, y el Señor viene, interviene. Entonces uno después va conociendo que en la vida laboral, en la vida personal, en lo emocional, en la salud, en cada cosita, como que en la vida el Señor le va enseñando a uno y le va permitiendo a uno creer. Y cada vez salen cosas nuevas, pastora, como que yo no me asombro, porque yo digo, uy, es que como que unas pequeñeces que hasta uno Señor le enseña y le enseña y le enseña, y uno cree que ya terminó ahí. Si uno dice, ya cree en la salud, pero se dan cuenta que hay muchas circunstancias y es muy bonito porque uno cree que Dios lo puede hacer en otras personas, ¿sí? Cuando uno llega de pronto a enseñarle una cosita, uno dice, yo sé que Dios lo puede hacer, ¿sí? Y uno le comparte también de eso con esa misma fe que lo ha hecho. Y es que hay algo muy, muy interesante referente a eso. Y es que
esa prueba de nuestra fe, si no pasamos la prueba, vamos a repetirla hasta que aprenda la lección. Hasta que aprendamos la lección. Volvemos y repetimos, pero ¿por qué otra vez Dios permite que pasemos por eso? Para que aprenda la lección. ¿Sí? Para que aprendamos por a ejemplo, profe, creer cuando, en Él sin cuestionar. Señora, que por ejemplo eso nos sirve porque hay personas de pronto que están pasando por la misma situación que algún día nosotros pasamos y a veces Dios nos permite darle una palabra de aliento, por decirlo de ese sentido, a esa persona y a veces le dicen a uno, es que usted para usted es tan fácil y uno, o sea, uno se les dice a ellos, no es fácil, sino que en todo el proceso debo de confiar que es Dios el que me está sustentando, que es Dios el que me está ayudando, que es Dios el que me está transformando, porque su palabra dice que todo aquel que él toma por hijo lo educa y lo reprende. No dice en qué manera ni en qué área, sino lo hace. y en todo, es que nos educa y nos enseña a hacer las cosas a la manera de Él, en todo. ¿Listo? Entonces, ese es en cuanto a la incredulidad. Segundo estorbo, son como 15, hermanos. El orgullo. El orgullo. Acuérdense que estamos en los estorbos del corazón. Entonces, la incredulidad y el orgullo. Vamos ahora con el orgullo. Es la actitud de autosuficiencia que nos impide depender de Dios. Es decir, ser humildes, porque la humildad, que es lo contrario a el orgullo, la humildad es reconocer mi incapacidad delante de Dios. Entonces, el orgullo es la actitud de autosuficiencia que no me permite reconocer mi incapacidad delante de Dios, sino hacerme sentir que yo solito puedo, que yo puedo, que así estoy bien, que por mis obras está bien. Vamos a ver qué dice el Salmo 138:6, por favor, y alguien que me busque en Lucas 18, del 9 al 14. Salmo 138:6 y Lucas 18, del 9 al 14. Pastora, su merced dijo que orgullo, actitud de autosuficiencia que no me permite, ¿qué? Depender de Dios, o sea, ser humilde. O sea, no me permite reconocer mi incapacidad delante de Dios. Salmo 138:6, ¿qué dice? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, ¿cuál es el problema del orgullo? Que como yo le estoy diciendo a Dios, mire, yo puedo solo. Y ese es un problema grande en las oraciones, en la manera en la que estamos pidiendo. Vamos a ver qué ejemplo nos pone la Biblia, Lucas 18, del 9 al 14. Porque si le estoy diciendo, no, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, yo por mi cuenta estoy bien, perfecto, no hay problema. Puede ser orgullo. Dice, Lucas a unos 18, que del 9 al confiaban, 14. dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren lo que dice, comienza diciendo que habían unos que confiaban en sí mismos, ¿no? ¿Por qué confiaban en sí mismos ellos? ¿Ustedes por qué creen que ellos confiaban en sí mismos?
¿Por lo que hacía? Por sus obras. O sea, no, yo voy a la iglesia cada 8 días. Si pasa eso hoy en día, que las personas se justifican en sus obras, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Yo tomo la Santa Cena, dirijo en la iglesia, soy pastor, soy maestro, pertenezco al grupo de alabanza. Entonces dice que confiaban en sí mismos por sus obras. Soy buen hijo, soy buena persona, buen estudiante, buena mamá, buen papá. Y decía que oraba consigo mismo. Esa oración nunca llegó a Dios. Él convencido que estaba orando, pero en realidad no estaba haciéndolo. La oración no llegó a Dios. Él se oraba a sí mismo y decía, Dios, te doy gracias. Porque yo no soy como este publicano. Yo hago esto, hago aquello. El orgullo, la autosuficiencia. ¿Sí? A diferencia del publicano. La actitud del publicano. ¿Cuál era? Señor, fíjate de mi pecador. Él sí estaba pidiendo. ¿El fariseo en algún momento pidió? En la oración que él hizo, el fariseo pidió algo. No se El justificaba. Yo hago publicano, esto, yo No se hago lo otro. echaba elogio. el publicano reconoció su condición delante de Dios, que era pecador, algo importante. Mientras que el fariseo lo que estaba era haciendo un reconocimiento de sus obras, alabándose. Yo hago esto, yo hago aquello. ¿Sí ve? Vamos a ver qué dice Santiago 4:6, por favor. Mayor gracia. Esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De que Dios resiste a los soberbios. O sea, si ya entramos con orgullo, con soberbia, con altivez, ese es un obstáculo para nosotros recibir. Y vamos a ponerlo en la vida práctica. Vamos a ponerlo en nuestro diario vivir. Señor, tengo una deuda. Por favor, Dios mío, ayúdame a pagar esta deuda. Y termino de orar. Amén. Y enseguida llamo. Ay, mamita, usted me puede hacer el favor, me puede prestar 100,000 pesos que necesito pagar una deuda. Que le estoy diciendo a Dios algo, pero al mismo tiempo estoy diciendo, yo lo soluciono a mi manera. Yo arreglo ese problema. Pedí, pero eché por tierra mis oraciones porque estoy buscando solucionarlo a mi manera. Entonces, ¿para qué pedimos? ¿A qué le pidió a Dios que le ayudara a pagar esa deuda? Que le ayudara a suplir para el arriendo, que le ayudara a suplir para lo que necesitara si usted igual se está endeudando. Usted quiere solucionarlo a su manera. Nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta ser controladores. Nos gusta que todo lo tengamos fríamente calculado y muy metódico y a nuestra manera. Y si algo se sale de nuestro control, nos desesperamos. Pero lo que Dios espera de nosotros es que lo dejemos que Él obre y que creamos en que Él obra, que lo dejemos hacer. Si le pedimos, dejémoslo hacer. No dependa de sus fuerzas ni de su humanidad, sino que si le pidió, pues dependa de Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero nosotros queremos ayudar a Dios. ¿Sí? Y ahí está el problema de la altivez, del orgullo. ¿Alguien iba a hablar? Sí, señora, profe, ¿la cita era cuál? ¿La qué, hermanita? La cita bíblica que no alcancé a anotarla. Santiago Santiago 4:6. 4:6. Esa es la solución. Y el ejemplo bíblico está en Lucas 18, del 9 al 14. Tanto del que se humilló como del que fue orgulloso. ¿Listo? Bueno, vamos a finalizar la clase de hoy. Aquí solamente alcanzamos a dar 2.
Pero ustedes saben que a mí me gusta que vayamos sin prisa, que vayamos entendiendo claramente, que pongamos sentido a lo que estamos estudiando y que lo vivamos. Durante esta semana, ore y pregúntele al Señor. Señor, de pronto he sido orgulloso. He querido arreglar las cosas esa a mi manera y no te he dejado obrar. ¿Sí? Pregúntele al Señor si ha habido problemas de incredulidad, para que el Señor obre, pida perdón, arrepiéntase, para que el Señor obre en nosotros. ¿Qué ibas a decir, hermanita Angélica? ¿Puedo dar un testimonio? Resulta que a mí me pasaba igual que el que decía que yo lloraba y que lloro otro, y yo le decía, Señor, muéstrame mi condición delante de ti, cómo estoy. Y yo me imaginaba en el cielo y bueno, y tanta cosa así, y Dios ese día me mostró que yo estaba desnuda y en el infierno. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos muestre cuál de estas dos cositas que hoy hemos aprendido puede estar siendo un estorbo en nuestra vida, en nuestras oraciones y en nuestra vida espiritual, porque no solamente son un estorbo en la oración, sino en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como hijos de Dios. Les pidámosle al Señor que sea Él el que nos revele y nos muestre nuestra propia condición, que durante la semana el Espíritu Santo nos redarguya, el Espíritu Santo nos compunja y nos lleve al arrepentimiento en aquellas cosas en las que todavía necesitamos trabajar para alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Sí? En las que quizá todavía estamos teniendo problemas y por eso no hemos visto la respuesta a nuestras peticiones. ¿Listo? Voy a pedirle a mi hermanita Natalie que ore, por favor, para finalizar la clase. Bueno, mis amados hermanos, entonces le damos gracias al Señor. Amado Dios, Padre amado, Rey poderoso y eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos tenido para seguir creciendo, para seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, por esta palabra que hemos recibido, Señor, por la pastora, por las personas que se han conectado, que se han dispuesto, Señor. Y seguimos orando, Señor, para que esta palabra haga mella en el corazón de nosotros, para que seamos redarguidos, Señor, durante esta semana, para que también seamos confrontados, Señor, con lo que hemos recibido, con lo que somos nosotros en nuestra vida, Señor, en la manera en que nosotros ejercemos, practicamos la fe, Señor. Padre mío, te pido para que nos ayudes a cada uno de nosotros a ver nuestros errores, a ver en qué estamos fallando, Señor. Si de pronto no estamos haciendo, Señor, las cosas conforme a tu palabra, conforme a la ciencia, si de pronto queremos que otros crean, Señor, que otros reciban, si de pronto en la vida de nosotros no lo hacemos, si estamos actuando en nuestro propio parecer, en nuestras propias fuerzas, en nuestra sabiduría, que durante el transcurso de esta semana, Señor, y cada día seas tú redarguyéndonos, seas tú mostrándonos nuestra condición, Padre amado, que podamos, Señor, abrir nuestro corazón, que podamos disponernos, que podamos oír tu voz, Señor, que podamos, Señor, verte, Padre, que podamos entender, Señor, aquellas cosas, Señor, que de pronto nos faltan, Señor, para seguir creciendo, Señor, porque de pronto queremos ser luz. Si aún nos falta, ayúdanos, Padre mío, así como lo has venido haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, que seas tú quitando la incredulidad de nosotros, Señor. Quita la incredulidad, Señor. Quita los estorbos, Señor. Todo lo que nos impide, Señor, pedir con fe, todo lo que nos impide recibir, Padre mío, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada persona, que seas tú dándole lo que necesite, Señor, supliendo todas las necesidades, Señor, que podamos llegar a ese conocimiento cada día, Señor, de ti, de tu palabra, de tu Hijo Jesús, Señor. Derriba en nosotros los argumentos, Señor, derribe todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor, creencias, Señor, dudas, Señor, todo, Señor, todo lo
que sea estorbo, Señor, delante tuyo para que nosotros no recibamos, Señor, que podamos también sacar ese tiempo, Señor, que nos esforcemos, Señor, ayúdanos, Señor, a esforzarnos también a buscarte, Señor, a pedirte, a poner delante de tu presencia, Señor, también todo lo que necesitamos y orar también por las personas, Señor, que nos recuerdes, que nos ayudes y que nosotros saquemos ese tiempo, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Señor, que todas estas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón y que seamos inquietados para seguir, Señor, persistiendo, escudriñando tu palabra y creciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, así se ha hecho en el nombre de Jesús. Permítanme un momentico que estoy acá para enviarles la asistencia. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta mientras tanto, mientras les voy enviando acá, algún comentario, algo para añadir. Pastora, recuerde lo que quedó de responderle a la otra hermanita que le hizo una pregunta. Ah, pero sí lo respondimos, ¿no? Sí, señora. Quedaba de Cristo. ¿Cómo? Sí lo respondimos, ¿no? Sí lo respondimos. Sí, señora, que usted nos quedó decía para que lo tener la mente de Cristo es conforme a lo que Él hacía, no como conforme a mí me parezca, sino como tener la mente de Cristo es tener el conocimiento y la sabiduría. Exactamente. Es Pensar pensar igual como que Jesús. Cristo. Ujú. Que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que sus principios sean nuestros principios, que sus valores sean nuestros valores, que sus ideas sean nuestras ideas. ¿Sí? Eso es tener la mente de Cristo. Y eso es, digamos, regirnos por la manera en la que Jesús vivió. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Porque señora. nosotros a veces nosotros pensamos que tenemos, o sea, que nuestros pensamientos están bien, que nuestras ideas están bien, pero resulta que muchas veces tenemos esas ideas de este mundo. Ya les envié la asistencia al grupo, al chat, revisen el chat. Tenemos en nuestras ideas, es que a mí me enseñaron, a mí me dijeron, yo me crié así, etcétera, etcétera, y no son conforme a Cristo, sino conforme a mi papá, a mi mamá, a mi cultura, a que me estudié en tal colegio y ahí me enseñaron eso, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Sí, señora, gracias. Bueno. Por favor, llenen la asistencia, no se vayan a ir sin llenar la asistencia. Buenas noches, señores, sigue llenando bendiciones. Dios les bendiga grandemente. Ya pueden llenar la asistencia y pueden salir. Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, 7 de la noche. Bueno. Gracias por todo. Adiós a todas. Bendiciones. Feliz noche. Bueno. Abrazo para todos. Dios les bendiga. Bendiciones, que descanse.